La complicada limpieza después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es ampliamente conocida por sus 60 millones de muertos, la devastación, el exterminio de pueblos y las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. La posguerra, aparte de las penurias que vivió la población, tanto de los países victoriosos como de los derrotados, estuvo marcada en Europa por los juicios de Nuremberg, que terminaron con la ejecución de 12 criminales de guerra alemanes y el encarcelamiento de otros 98 culpables. El Plan Marshall, que permitió la rápida reconstrucción de Europa a un costo de $133 mil millones de 2024. Sin embargo, un capítulo poco conocido de la propia guerra, pero sobre todo de la posguerra, fue la complicada limpieza que hubo que realizar en Europa, Japón, el norte de África y otros países y regiones afectados por el conflicto, labores que aún no han terminado. Solo en el vasto desierto egipcio aún están enterradas 20 millones de minas de la Segunda Guerra Mundial, que son utilizadas actualmente como fuente de explosivos por grupos radicales. La titánica labor de limpieza de los restos mortíferos de la Segunda Guerra Mundial, que continúa en marcha, ha tenido sucesos sorprendentes y casi desconocidos por el público en general. Hoy sabremos más sobre este aspecto, sobre uno de los episodios más cruentos de la historia de la humanidad. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El problema de deshacerse de miles de toneladas de armas químicas alemanas. Algo difícil de manejar fue la entrega de armas químicas por parte de los derrotados. Todas las potencias combatientes, tanto de los aliados como del eje, tenían almacenamientos de armas químicas para su utilización en caso de que el enemigo atacara con este atroz armamento, circunstancia que afortunadamente no se presentó. Para la eliminación del enorme arsenal alemán se utilizaron varios métodos. El más seguro era también el más costoso y difícil. Obreros alemanes, con máscaras antigás de la Luftwaffe, bombardeaban las bombas de gas mostaza con bombas de gas de 227 kilogramos, también de la Fuerza Aérea Alemana. A pesar de su nombre, el gas mostaza es en realidad un líquido que se nebuliza al detonar, y los estadounidenses lo inertizaron, mientras que las bombas vacías se descontaminaban y se fundían como chatarra. Un método más común fue utilizado en una antigua instalación de municiones de la Wehrmacht, en el Feuch, cerca de Nuremberg, en la zona de ocupación estadounidense. El ejército estadounidense convirtió estas instalaciones en un lugar centralizado para la destrucción de proyectiles de artillería química y bombas ligeras, mediante la construcción de crisoles de tierra y la incineración de las municiones. Se trataba de un procedimiento peligroso y 4 trabajadores alemanes murieron, pero era un método rápido y económico para eliminar armas químicas. Las instalaciones de la Feuch también manejaban bombas de aviación fallidas comunes encontradas en Nuremberg y munición de armas pequeñas procedentes de los alrededores. El problema de limpiar millones de minas marinas. Tras la ocupación de Dinamarca y el fin de las hostilidades en 1945, fue necesaria una operación masiva de limpieza, especialmente en los mares que rodeaban el país. No solo se colocaron muchas minas marinas, sino que también se arrojaron enormes cantidades de municiones sin detonar, desde aviones durante la guerra, especialmente en los caóticos meses finales. En una ocasión, los tripulantes de un barco de salvamento que buscaba restos y municiones en las aguas relativamente poco profundas de Skagerrak y Kattegat encontraron hundido un transporte de tropas o una lancha de desembarco en la que había una considerable cantidad de restos humanos. Al parecer, no era raro en aquel tiempo realizar estos hallazgos, pero este pecio en particular contenía más cadáveres de lo habitual. Una calavera emergió del naufragio y un tripulante la adornó con un sombrero y un cigarrillo entre los dientes, y se hicieron algunas bromas antes de que volviera a caer por la borda. Aunque estos restos tenían familias, no había tiempo ni ganas de recolectarlos para eventualmente identificarlos, y se quedaron en el mar. Se estima que entre 4.000 y 6.000 minas aún permanecen en aguas danesas, aparte de las miles de granadas, bombas, proyectiles de mortero y armas simplemente arrojadas por la borda en el mar o en los lagos. Hasta hoy hay lugares donde está prohibido fondear, usar redes de pesca de fondo e incluso navegar, debido a las municiones que quedan en el lecho marino. ¿Cuál es el país con más minas de la Segunda Guerra Mundial? Ante los peligros representados por las minas en sus propios territorios, varios países se esfuerzan por desminar. Países como Japón, Egipto, Alemania,
y las repúblicas bálticas mantienen programas continuos de desminado. Desactivar minas es un proceso lento, generalmente realizado por expertos. Lamentablemente, las minas son baratas de fabricar, pero su eliminación es cara. Aviones alemanes, rusos y aliados minaron el mar Báltico durante la Segunda Guerra Mundial. Ya sea que las minas cayeran o estuvieran encadenadas al fondo marino, fueron olvidadas. Países como Lituania y Estonia continúan eliminándolas, y los buques de la OTAN también participan en el esfuerzo, utilizando estas iniciativas como parte de los programas de entrenamiento. Entre septiembre de 1940 y noviembre de 1942, se produjeron batallas de vaivén entre los ejércitos del Eje y las fuerzas británicas en el oeste de Egipto, y ambos bandos utilizaron minas en amplias franjas que cruzaban el desierto. Actualmente, el 22% de Egipto, principalmente el desierto occidental, es un campo minado, estimándose que hay 20 millones de minas bajo la arena. Desde 1945, estas minas se han cobrado la vida de 8.000 personas e incluso son utilizadas por el autoproclamado Estado Islámico como fuente de explosivos. El gobierno egipcio y las Naciones Unidas se unieron para desminar las zonas afectadas y Egipto comenzó a desminar en 1948. Estos esfuerzos del ejército egipcio están dando resultados. Y 38 kilómetros cuadrados ya fueron declarados libres de minas. Sin embargo, aún quedan enormes extensiones minadas, estimándose que faltan 248 kilómetros cuadrados por limpiar. Los ejércitos principales, excepto Estados Unidos, reutilizaron armas capturadas. Uno de los motivos por los que los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial no permanecieron plagados de vehículos, armas y chatarra durante mucho tiempo fue que, con la única excepción de los Estados Unidos, todas las grandes potencias beligerantes hicieron oficial la utilización en combate del armamento capturado o confiscado al enemigo. La estrategia más formal fue la de Alemania con la Beutwaffe, que significa armas saqueadas, que abarcó desde pistolas hasta aviones de combate con nuevos códigos oficiales, incluyendo el fusil estadounidense M1 Garand, identificado como Sea-Geov 251A, el cañón antitanque soviético SIS-3, reclasificado como FK-288R, y el tanque italiano Fiat M1340, llamado SDKFZ-735I. El material capturado se reunía en centros de acopio llamados Sammelstelle, o puntos de recogida, en los frentes de combate, desde donde era enviado a los lugares establecidos para su disposición. Un oficial alemán que destacó durante la guerra en el tema de las armas capturadas fue el mayor Alfred Becker, comandante del 200 Batallón de Cañones de Asalto del 21ª División Panzer. Tras la caída de Francia en 1940, Becker se alarmó por el destino que se le estaba dando a las armas de los aliados. La Wehrmacht se encontraba en ese momento en la cúspide de su arrogancia, y las piezas de calidad capturadas eran tomadas como trofeos personales o de unidad, o se desechaban, a menudo arrojándolos a los ríos. En su tiempo libre, el previsivo Becker estableció una oficina central para catalogar, recopilar y modificar las armas aliadas, dando inicio al programa alemán de reutilización. Los robots alemanes buscando bombas de la Segunda Guerra Mundial en el mar. Se estima que en el mar Báltico y el mar del Norte hay más de 1.6 millones de toneladas de municiones sin detonar, y vehículos submarinos de arrastre, teledirigidos con robots con pinzas inteligentes, están rastreando los fondos marinos para limpiarlos de estos peligrosos objetos. En el verano del año 2024, el proyecto piloto, financiado por el gobierno alemán, comenzó a implementar estas y otras tecnologías en una bahía báltica para probar un proceso rápido a escala industrial de limpieza de municiones vertidas que contaminan los mares. El proyecto forma parte de un programa más amplio de 100 millones de euros del gobierno alemán, cuyo objetivo es desarrollar una forma segura de retirar y destruir las municiones que contaminan las zonas alemanas del Báltico y el Mar del Norte. Toda zona marina que ha sido escenario de una guerra alberga municiones en el mar, y cuando éstas permanecen durante mucho tiempo, pueden liberar sustancias cancerígenas y otros materiales tóxicos, afirma Jens Greinert, experto en monitoreo de aguas profundas en la Universidad Christian Albrecht de Kiel, Alemania, y uno de los científicos que participan en el proyecto. Estas municiones se están oxidando y nuestra investigación ha demostrado que, con el tiempo, liberan cada vez más sustancias cancerígenas y tóxicas, de las cuales se han encontrado rastros en peces y mejillones. Cuanto más esperemos, más se oxidarán, que aumentará la concentración de sustancias nocivas en el agua. Así que ahora es el momento de decidir qué hacer con estas sustancias, mientras las municiones aún estén lo suficientemente intactas como para ser recuperadas, afirma Greinert. El problema de limpiar ciudades devastadas como Berlín, Hamburgo o Toulon.
Hamburgo estaba dentro de la zona de ocupación británica, y después de la guerra, el Reino Unido no tenía prisa por hacer que el área militar del puerto volviera a funcionar. A partir de 1946, los aliados occidentales ocupantes iniciaron un proceso de desindustrialización en sus zonas, para evitar que cualquier futura nación alemana volviera a convertirse en una potencia militar, lo que continuó hasta que Alemania Occidental recuperó su soberanía en 1949. Como parte de la desindustrialización, los británicos prohibieron la limpieza del puerto de Hamburgo y, en algunos casos, ordenaron la demolición de edificios que habían escapado a los bombardeos aliados. En el Mediterráneo francés, el puerto de Toulon era un completo desastre al final de la guerra, lleno de municiones sin detonar y restos de naufragios, la mayoría provenientes de los hundimientos masivos del 27 de noviembre de 1942. Los barcos involucrados incluían el viejo acorazado Provence, el crucero pesado Algerie, 2 acorazados rápidos de la clase Dunkerque, media docena de otros cruceros y una diversidad de buques de guerra más pequeños. El problema se agravó porque los italianos y los alemanes levantaron, total o parcialmente, algunos barcos para rescatarlos, en algunos casos moviendo los cascos y empeorando la situación desde una perspectiva de limpieza posterior. A su vez, los aliados habían bombardeado muchos de los cascos levantados más tarde en la Segunda Guerra Mundial, lo que los hizo aún más difíciles de mover posteriormente. 2 años y medio después de finalizada la guerra, Berlín seguía devastada y albergaba un número significativo de vehículos destrozados y escombros por todos lados. El problema de limpiar las bombas sin explotar. Limpiar toda la munición sin explotar en Europa después de la Segunda Guerra Mundial ha sido una tarea titánica que aún continúa. Por ejemplo, en enero de 2017 fue encontrada en el centro de Londres una bomba de la Luftwaffe del Blitz, la campaña de bombardeos sostenidos contra el Reino Unido por parte de Alemania, que se realizaron entre 1940 y 1941. Estos bombardeos de centros civiles y objetivos industriales comenzaron con intensos ataques a Londres el 7 de septiembre de 1940, en lo que más tarde sería conocida como la Batalla de Inglaterra. En la posguerra inmediata, las preocupaciones más apremiantes eran limpiar áreas urbanas y carreteras, y la demolición masiva de municiones no deseadas para minimizar o eliminar los peligros de moverlas por el continente. Hace algunos años fue encontrada en Polonia una bomba Talboy, sin explotar en el agua cerca de donde estaba amarrado uno de los barcos objetivo. La bomba Talboy fue un explosivo tipo terremoto desarrollado por Gran Bretaña y utilizado por la Real Fuerza Aérea a partir de 1944. Pesaba cerca de 5 toneladas y se lanzaba desde bombarderos Avro Lancaster, siendo efectiva contra objetivos reforzados a los que los explosivos más pequeños no causaban el daño deseado. La bomba encontrada recientemente explotó mientras intentaban desactivarla a distancia. En Bélgica, prisioneros de guerra alemanes fueron utilizados en la clasificación de munición de armas pequeñas. Para su reciclaje, la munición se cocía primero en un horno para dispararla y, tras enfriarse, se separaban las balas de plomo de los casquillos de latón o acero. Puede que algunas minas de la Segunda Guerra Mundial todavía estén activas. A pesar de ser un armamento relativamente anónimo, las minas son armas mortales y durante la Segunda Guerra Mundial se instalaron millones de unidades en todos los frentes. Desde 1945, las labores de remoción han reducido considerablemente la cifra, aunque muchas siguen activas y peligrosas en la actualidad, especialmente en lugares como Japón y Egipto. Tanto los aliados como el eje Berlín-Roma-Tokio utilizaron minas eficazmente en diferentes funciones. En tierra, extensos campos minados, bien ubicados, ralentizaban o disuadían al enemigo. Cruzar o limpiar un campo minado era un proceso laborioso, lento y peligroso. Cuando se empleaban como arma naval, miles de minas eran lanzadas desde el aire o sembradas por submarinos para bloquear puertos y vías fluviales cruciales. Los campos minados podían cubrir vastos espacios, lo que hacía que grandes áreas fueran más defendibles con menos tropas. En algunos enfrentamientos, los campos minados se extendían por kilómetros. En la batalla del Alamein, en 1942, los campos minados iban desde las playas del Mediterráneo hasta la depresión de Qattara en Egipto, unos 45 kilómetros tierra adentro. Los cinturones de minas iban quedando atrás cuando la lucha se desplazaba hacia el oeste, olvidados a medida que la atención cambiaba de lugar. Aunque la Segunda Guerra Mundial terminó hace 8 décadas, el caos resultante provocó que muchas minas no se detectaran. El tiempo y los elementos han corroído estos explosivos, volviéndolos peligrosamente inestables, pudiendo provocar una detonación incluso con un pequeño empujón. ¿Cómo le afectan a Japón las minas? Las campañas de bombardeos estadounidenses contra Japón entre 1944 y 45 incluyó el lanzamiento de minas navales con paracaídas, y los submarinos colocaron miles de trampas explosivas más.
Al final de la Guerra del Pacífico, unas 25.000 minas se encontraban en aguas japonesas, y los trabajos de desminado comenzaron inmediatamente con la participación de los Estados Unidos. Durante 2 décadas, la Fuerza de Autodefensa japonesa realizó barridos continuos en busca de minas, eliminando unas 23.000, quedando un remanente de cerca de 2.000, aunque con menor frecuencia. Los esfuerzos de desminado en Japón continúan. Ocasionalmente se presenta algún incidente. En 1965, una mina residual hirió a 8 trabajadores de una draga japonesa, cerca de un puerto. En octubre de 2023, buzos de la Armada japonesa detonaron una mina naval en el estrecho de Shimonoseki, entre las islas principales de Kyushu y Honshu. Además de Egipto y de Japón, otro país que requiere un gran esfuerzo de desminado es Rusia. El sur ruso, particularmente alrededor de Stalingrado, la actual Volgogrado, y las montañas de Cáucaso, fueron importantes campos de batalla durante la Segunda Guerra Mundial, y las brutales operaciones bélicas dejaron campos minados sin contabilizar. Un informe del año 2021 mostraba que más de 1.600 efectivos del ejército ruso trabajaban en zonas con gran densidad de minas. Los campos minados activos de la Segunda Guerra Mundial han disminuido, pero aún causan muertes. Por ejemplo, entre 1992 y 1999, Rusia registró 52 muertes por minas. Cada ejército tenía unidades especializadas para recuperar y reparar sus propios vehículos y armas. Más frecuente que apropiarse de las armas enemigas en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial era que cada bando tratara de rescatar su propio armamento y equipamiento. Todos los ejércitos principales contaban con unidades de reparación y recuperación especializadas en recuperar equipo propio del campo de batalla. Los ejércitos de la Unión Soviética y los Estados Unidos eran muy hábiles en esta labor, y no solo contaban con unidades de recuperación bien entrenadas, sino que algunas de ellas estaban preparadas para retirar equipo de campos de batalla en condiciones de peligro, incluso desmantelando o remolcando vehículos al amparo de la oscuridad. Los camiones grúa M1 del ejército de los Estados Unidos eran utilizados para enderezar los tanques y otros vehículos pesados volcados, propios y enemigos, durante la limpieza de los campos de batalla. Una vez que el tanque averiado estaba enderezado, otros vehículos lo remolcaban o arrastraban. En la China nacionalista se permitía que los cuerpos civiles de rescate siguieran a las unidades militares y a cambio de entregar objetos de valor para el esfuerzo bélico, como armas y piezas de vehículos, podían quedarse con todo lo que encontraran. En China, los chinos recuperaron ametralladoras Nambu, fusiles Arisaka y otras armas japonesas. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil China, la República Popular China siguió utilizando antiguo armamento japonés hasta la década de 1950. Puntos de ensamblaje primarios donde los vehículos averiados se unían para reciclar piezas útiles y destruir lo que no servía. A medida que los aliados avanzaban hacia el este desde Normandía en 1944, se estableció un patrón básico para la limpieza de los campos de batalla. Los tanques, otros vehículos y la artillería se trasladaban primero a puntos de concentración principales, desminados y libres de municiones sin detonar, generalmente cerca de vías de ferrocarril y cruces de carreteras pavimentadas. En estos centros de acopio, los materiales se dividían por clase, peso, nivel de daño y otros criterios aplicables, antes de ser enviados a patios de desmontaje, también estratégicamente localizados con fines de transporte, donde se reciclaban piezas útiles y se chatarreaba lo inservible. Por ejemplo, durante la guerra, la Fuerza Aérea Húngara utilizó aviones de entrenamiento Arado AR-96 y al finalizar el conflicto, heredó ejemplares adicionales de la Luftwaffe. Parte de instalaciones de la base aérea húngara de Klagenfurt se convirtieron en un patio de desguace, donde se recuperaban piezas de repuesto de los AR-96 desgastados o averiados, que permitían mantener en el aire a los aviones en condiciones de volar. Con este método, el número cada vez menor de un parque original de unos 110 aviones se mantuvo operativo hasta mediados de la década de 1950. En 1954, aún había una docena de estos aviones de la Luftwaffe en servicio. En 1946, los trabajadores del astillero Harimasosen recibieron la orden de desguazar un portaaviones semi-hundido. Se desmanteló la superestructura, el armamento secundario y la cubierta de vuelo del pecio, y finalmente el resto del casco se izó a flote y se desmontó para su posterior reciclaje en tierra. Los últimos fragmentos reconocibles del IJN se recuperaron en junio de 1947. Los vehículos M-32, basados en el tanque Sherman, y los M-26, transportaban tanques destruidos a lugares seguros para su posterior reciclaje o desecho. El M-32, un equipo blindado estadounidense dedicado a la recuperación y al remolque de tanques siniestrados,
es un buen ejemplo de un vehículo dedicado a estas áreas durante la Segunda Guerra Mundial. Basado en el chasis del tanque M4 Sherman, el M-32 contaba con una grúa de carga muerta de 30 toneladas y un cabrestante frontal. El exitoso vehículo prestó también servicio en la Guerra de Corea y en otros contextos. El M-32 sustituyó al vehículo M-31, basado en el tanque M3 Lee. A pesar de haber sido oficialmente sustituidos en 1944, los M-31 estuvieron en servicio hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El transportador de tanques M-26 era ideal para trasladar cargas pesadas recuperadas de los campos de batalla. En los centros de desguace, incluyendo uno muy activo cerca de Caen, en Normandía, Francia, se retiraban los consumibles y los subconjuntos intactos y se enviaban al almacén de suministros para su distribución. Los restantes se extraía y se desechaba. Finalmente, los cascos se desmantelaban si se disponía del equipo adecuado o se cargaban en vagones de plataforma para su procesamiento final en otro lugar. Los prisioneros alemanes recogían, clasificaban y transportaban chatarra y armamento inservible en Europa. En Caen, al otro lado del mismo patio de desguace, los prisioneros de guerra alemanes recogían, amontonaban y clasificaban chatarra y piezas de acero inutilizables para enviarles a granel a las plantas siderúrgicas operativas. En Bélgica, los Países Bajos y la Alemania ocupada después de la Segunda Guerra Mundial, era común ver grandes pilas de restos de vehículos. En algunos casos, montones enteros de desechos de guerra no deseados eran adquiridos a bajo costo, en un solo lote por los especuladores locales, que los almacenaban en espera de que los precios de la chatarra siderúrgica mejoraran para obtener una ganancia. Otra razón para limpiar rápidamente los campos de batalla fue la recopilación de inteligencia. Limpiar los campos de vehículos propios impedía que cayeran en manos del enemigo. Recuperar vehículos del enemigo permitía reciclarlos en la guerra y conocer las tecnologías de los oponentes. Tras la rendición de Japón, muchos tanques intactos esperaban y se preparaban para la invasión prevista, y la mayoría de ellos fueron destruidos después de ser examinados. Los desguazadores japoneses, locales, podían recoger y vender los restos. A muchos de estos tanques japoneses les faltaban los cañones principales, que posiblemente fueron retirados por los soldados imperiales para usarlos como búnkeres estáticos hacia el final de la guerra. Muchos tanques y aviones japoneses fueron dinamitados. La política del general estadounidense Douglas MacArthur consistió en la destrucción inmediata de los tanques japoneses supervivientes tras el final de la Guerra del Pacífico, lo que generalmente se lograba dinamitando tanto la estructura como la munición y el combustible que contenía. Un procedimiento similar fue utilizado con los aviones de la Fuerza Aérea Imperial. Igualmente, finalizada la guerra, especialistas de la Armada estadounidense y personal japonés, rendido, utilizaron cargas de dinamita para separar componentes de buques de la Armada Imperial, como los cruceros de batalla clase Amagi. Después estos pecios eran aligerados mediante desmontaje in situ y finalmente remolcados a puerto, donde se desmantelaba el resto. Una de estas operaciones se realizó en el crucero japonés IJN Amagi, entre el verano de 1946 y finales del otoño de 1947. El buque dejó de existir el 12 de diciembre de 1947, lo que supuso el final de una labor excepcionalmente difícil. Algunas de las estructuras especializadas de la Segunda Guerra Mundial fueron retiradas tras la guerra. La torre antiaérea del Zoológico de Berlín, en el centro de la capital del Tercer Reich, estaba fortificada, una de las varias estructuras de este tipo existentes en Alemania. En 1947, los aliados intentaron demolerla con dinamita, con éxito parcial. Las ruinas se fueron desintegrando lentamente, como era apreciable en fotografías de 1955. La dificultad para demoler esta torre antiaérea provocó que muchas de las demás se abandonaran después de la Segunda Guerra Mundial. Islas remotas como Kiska, Peleliu o Pagane quedaron llenas de restos de guerra. Algunos campos de batalla nunca se limpiaron por completo después de la Segunda Guerra Mundial. Un buen ejemplo es el único campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial en Norteamérica, las Islas Aleutianas de Alaska. Estas islas inhóspitas y remotas hacían casi imposible la recuperación de objetos pesados, y gran parte del equipo se abandonó allí. En la isla de Kiska, actualmente deshabitada, aún se conserva un mini submarino japonés tipo A abandonado. En muchos casos, los aliados simplemente recogieron sus cosas y se marcharon tras retirar minas y artefactos explosivos sin detonar, con quizás una limpieza superficial. La posterior retirada de los residuos de guerra se produjo lentamente años o décadas después, si es que llegó a ocurrir. La isla de Peleliu, en Oceanía, fue una posesión japonesa antes de la Segunda Guerra Mundial, luego administrada directamente por el ejército estadounidense entre 1944 y 47, y después incorporada al territorio en el fideicomiso de las Islas del Pacífico.
hasta que se unió a la nueva nación de Palau en 1978. En la remota isla permanecen tanques, junto con otros restos de la Segunda Guerra Mundial. Bagan, otra remota isla del Pacífico, con gran parte de su superficie ocupada por 2 volcanes activos, tenía 645 habitantes antes de la guerra. Fue ocupada por una fuerza de invasión japonesa de más de 2.100 hombres, por lo que había más de 3 soldados nipones por cada habitante, lo que fue un costoso error. La Armada de los Estados Unidos destruyó el destacamento de cazas y los depósitos de combustible, y bloqueó el reabastecimiento de Bagan. Como resultado, más de 500 soldados japoneses murieron de hambre, y el resto estaba al borde de la muerte cuando finalizó la guerra. Tras la guerra, Bagan fue asignada a la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, de soberanía estadounidense. Al no haber un muelle, los restos de la guerra quedaron en la isla. Los últimos 100 residentes huyeron de Bagan en 1981, debido a los volcanes, y la isla ahora solo contiene restos de guerra en descomposición. Portaaviones, acorazados y submarinos japoneses y alemanes fueron sistemáticamente desmantelados o hundidos entre 1945 y 1950. A diferencia de las negociaciones trilaterales entre los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética para la adjudicación de los submarinos alemanes supervivientes, el general MacArthur consideró que los submarinos japoneses rendidos eran solo responsabilidad estadounidense, y todos fueron desguazados o hundidos para evitar cualquier reclamación de la URSS. El IJN Hunyo era un veterano portaaviones japonés que el 9 de diciembre de 1944 fue torpedeado por el USS Redfish estadounidense y trasladado con dificultades al astillero naval de Sasebo. El 1 de junio de 1946, los remolcadores estadounidenses empujaron el portaaviones hasta el muelle para su desguace, que se completó el 1 de agosto de 1946. La campana del barco, único artículo sobreviviente, fue donada por la Armada de los Estados Unidos a la Universidad Neoyorquina de Fordham. En noviembre de 1945, el personal de la Armada estadounidense estudió el portaaviones japonés IJN Ibuki. No se encontró nada que extraer del diseño, pero se observó que el casco estaba intacto y tenía buena flotabilidad de reserva, ya que le faltaba el peso del equipo. Además, no tenía munición y combustible, por lo que presentaba un bajo riesgo de incendio. En la primavera de 1947, el IJN Ibuki fue adquirido por Sasebo Heavy Industries, entonces propietaria civil de las antiguas áreas del astillero naval imperial, no ocupadas por la Armada estadounidense. Por orden del general MacArthur, ningún submarino de la clase IJN sobrevivió. Todos fueron desguazados o hundidos. Dentro de su programa de disposición de equipo enemigo, el 25 de octubre de 1945, la Marina Real Británica derrumbó un submarino alemán Kilian en el refugio de estos buques de Kiel, detonando 107 bombas SC-250 en su interior. Esto mató 2 pájaros de un tiro, liberó a Gran Bretaña de munición enemiga no deseada y demolió la instalación naval. Muchos restos fueron enterrados bajo escombros. El 9 de abril del año 1945, el más exitoso de los 3 acorazados de bolsillo alemanes, el Admiral Scheer, zozobró después de ser atacado en el muelle de Kiel por Gran Bretaña con 5 bombas Talboy de 5.400 kilogramos. 21 días antes de la muerte de Hitler, la guerra naval ya había terminado, pero los británicos atacaron el Admiral Scheer para reducir el número de buques de guerra que los soviéticos podrían intentar reclamar tras la rendición de Alemania. En julio de 1945, las fuerzas de ocupación británicas autorizaron el desguace del Pesio, que comenzó en octubre de 1945. Trabajando desde abajo, los desguazadores retiraron las hélices de bronce macizo al manganeso y gran parte del casco. Para julio de 1946 se había hecho todo lo posible y durante varios años el casco permaneció en un limbo económico. Era imposible desguazar más in situ, pero lo que quedaba no cubriría los costes de un remolque especializado hasta un dique seco. A finales de 1949 se selló el canal con una ataguía, se drenó la zona y se rellenó con arena marina dragada y escombros de las zonas bombardeadas de Kiel. Con esto, los restos del Admiral Scheer quedaron sepultados bajo miles de toneladas de escombros. En su interior aún se conservan los restos de 15 tripulantes. Museos han recuperado tanques, torpedos y otros restos olvidados. Una interesante institución museística de Europa es el Museo de las Épaves, en Port-en-Bessin, Francia, fundado por un rescatador local de objetos navieros y marítimos. Alberga una asombrosa colección de artículos curiosos recuperados del agua y las playas de la costa de Normandía. No es un museo estrictamente militar, pero dada la historia de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, contiene una gran cantidad de objetos militares, incluyendo un tanque M4 Sherman recuperado durante la limpieza oficial posterior al conflicto.
Los artículos relacionados con la Operación Overlord van desde lo más extremo hasta lo más mundano. Por ejemplo, desde un torpedo alemán hasta un kit de afeitado para soldados estadounidenses. Un avión C-47 estadounidense entregado a la Unión Soviética bajo el régimen de préstamo y arriendo durante la guerra, realizó un aterrizaje de emergencia en una zona de tundra ártica tan remota que, durante casi 70 años, nadie se interesó en él para rescatar algo de valor. El avión fue recuperado en 2016 para un museo de Krasnoyarsk, Rusia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre la complicada limpieza después de la Segunda Guerra Mundial. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.